Vamos con el segundo vídeo de nuestro curso y libro a la vez de la Ley 40 para 2015. Os recordamos que lo que vamos a hablar en este vídeo son de las diferentes figuras que integran el sector público institucional. Vamos a dar un concepto, un ejemplo de cada una de ellas, sus principales características según prevé la ley y al final vamos a ilustrar gráficamente cómo está integrado el sector público institucional. Bien, en este caso los vamos a orientar a la Administración General del Estado porque es lo que está previsto en la Ley 40/2015, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a empezar a explicar lo que son los organismos públicos. Los organismos públicos, lo primero es que tenemos que clasificarlos en dos tipos diferentes. De un lado tenemos organismos autónomos o agencias, que son lo mismo, y de otro las entidades públicas empresariales. ¿Vale? ¿Qué son los organismos públicos en general? Bueno, básicamente son aquellos que de alguna manera, sobre todo funcionalmente, están vinculados a un organismo de la Administración General del Estado, pues mayormente un ministerio, ¿no? Bien, estos organismos lo que hacen es que pueden prestar o prestan diferentes tipos de actividades. Generalmente una de ellas, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón. Pues realizan actividades administrativas, actividades de fomento, prestación o gestión de servicios públicos o incluso producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, como el Instituto de Crédito Oficial. ¿De acuerdo? También realizan actividades de contenido económico que están reservadas a las administraciones públicas. Su explicación básicamente que lo hagan estas figuras es porque las administraciones públicas en sentido estricto pues no pueden tener esa participación directa en el ámbito privado. Ejemplos de organismos públicos, bueno, pues tenéis la Agencia Estatal de Política Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Centro de Investigaciones Sociológicas, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia. Simplemente un ejemplo. Ahora ya vamos a entrar en cuestión y vamos a explicar lo que son los organismos autónomos. Bien, un organismo autónomo, o actualmente se llaman agencias, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Su definición ya suele preguntarse en examen, ¿vale? Por lo que tenéis que tenerla clara. Son entidades de derecho público que se tienen que crear por ley. Ha de haber una ley que habilite su creación. Tienen personalidad jurídica propia, que es como decir que son plenamente responsables y que pueden actuar sin la dependencia, sin la autorización digamos, de un órgano superior. Tienen tesorería y patrimonio propio, lo que quiere decir es que tienen una asignación presupuestaria y que aparte prestan pues, servicios de carácter económico en la calle, en la sociedad, y reciben ingresos. Tienen medio económico suficiente. Y autonomía. Autonomía es capacidad de decisión. Se mueven en un mercado con unas instrucciones, evidentemente, pero se mueven libremente sin tener que dar explicaciones, digamos, pues de cara a la toma de decisiones que tienen. Realizan actividades propias de las administraciones públicas, es decir, realizan una potestad pública que tiene que ser prestada en un ámbito privado. Actividades de fomento. Las actividades de fomento son eh, actividades que ayudan o benefician, en este caso, digamos, a los ciudadanos o incluso a otras administraciones públicas. Las principales actividades de fomento son las subvenciones. Realizan servicios de prestación, gestión de servicios públicos o de producción de bienes digamos, de interés público que sean susceptibles de contraprestación. Cuando algo es susceptible de contraprestación es hacer una cosa a cambio de otra, generalmente o habitualmente a cambio de dinero, ¿no? Ya sea directa o indirectamente. Son organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de esta, dependientes de un ministerio generalmente, para que más o menos entendamos. Están vinculados a la Administración del Estado, como acabamos de decir, y que es a quien le corresponde la dirección estratégica. La dirección estratégica es simplemente marcar las pautas o los objetivos que tiene que perseguir. Luego ya la forma de desarrollo lo decide la persona al mando del organismo autónomo en cuestión. Bien, pues ejemplos de organismos autónomos son Agencia de Información y Control de Alimentos, la Agencia Española de Consumo, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA, que esta sí lo conoceréis, sobre todo si estáis vinculados al mundo de la universidad, Biblioteca Nacional de España, Centro de Estudios Jurídicos y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver otras figuras que son las entidades públicas empresariales, que es como decir más o menos, pues, empresas públicas, más o menos, para entendernos. Su definición, ya lo suelen preguntar, son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, lo mismo, que se diferencian de la administración de la que dependen y que pueden prestar, pueden contraer obligaciones, firmar contratos y ser totalmente independientes del mercado. Tienen patrimonio propio, es decir, tienen su propio caudal para poder funcionar y autonomía en su gestión, porque son libres sin perjuicio
las explicaciones que tiene que dar como cualquier administración pública, ¿no? Se financia mayoritariamente con ingresos de mercado, es decir, se financian con lo que sacan en la calle, por decirlo de alguna manera, del producto o servicios que ofrecen. Son ingresos que vienen de eso, de producir algo en el mercado. Bien, prestan también el ejercicio de potestades administrativas, sobre todo de gestión, desarrollan actividades prestacionales, es decir, prestan un servicio de gestión de servicios, de producción de bienes de interés público que sean susceptibles de contraprestación, como es, por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Crédito Oficial, pues es eso, es como una especie de banco público, que no es un banco como tal, porque es una entidad pública empresarial, pero es más o menos para que me entendáis. Es una especie de banco que presta dinero a determinadas personas para determinados proyectos a cambio de un interés que es más bajo que en la sociedad. Evidentemente dependen de la Administración General del Estado, porque nos estamos ciñendo a la Ley 40, o están vinculadas también, o pueden estar vinculadas a un organismo autónomo y que dependa de la Administración del Estado. Esta vinculación es funcional. No lo metemos dentro del organigrama, están separados, pero pues de una manera sobre todo presupuestaria, sí dependen de un organismo autónomo o de la Administración del Estado. Bien, eh, de otro lado, las autoridades administrativas independientes. ¿Qué son las autoridades administrativas independientes? Son muy sencillitos. Su definición tenéis que saberlo porque es lo que se suele preguntar. La ley os dice que son entidades de derecho público que están vinculadas a la administración del Estado. Tienen personalidad jurídica, es decir, capacidad para ser totalmente independiente y poder actuar. Y además tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo. Esto es como, por ejemplo, el defensor del pueblo es una figura que habéis visto sí o sí en las oposiciones porque se estudian los primeros temas con la Constitución. Después, si entráis en protección de datos, está la Agencia Española de Protección de Datos. Esta agencia es una autoridad independiente. Entonces se encarga básicamente de sancionar o de mediar cuando hay una vulneración de protección de datos en lo que es, digamos, en la sociedad. ¿De acuerdo? Bien, ejemplos de ello, lo hemos puesto un poquito más claro para que lo sepáis. Pues el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, Consejo de Seguridad Nuclear, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Tribunal de Defensa de la Competencia y Agencia Española de Protección de Datos. Aquí la tenéis. ¿De acuerdo? Esta última. Bien, vamos a otra figura totalmente diferente, que es la sociedad mercantil estatal. Bien, esta sociedad mercantil, ¿qué es realmente? Pues son las figuras que hay en la calle, de sociedad limitada, sociedad anónima y demás, pero están constituidas por las administraciones públicas, lo que en la calle conocemos como empresas. ¿Qué es una empresa? Probablemente es una sociedad. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que el que pone el dinero es el Estado. Pues nos lo dice muy claro. Eso es una empresa sobre la que ejerce un control por parte del Estado. ¿Por qué nos dice por parte? Porque el capital social puede estar constituido al 100% por dinero público, por lo que tendría un control total sobre la empresa, o va a ser considerada pública cuando al menos el Estado tenga el 50%. Y de otro 50% pues puede ser de carácter privado. Ejemplo, AENA. AENA es público-privado, o sea, es una sociedad mercantil, pero que se compone de capital público y de capital privado. De hecho, AENA cotiza en bolsa, ¿vale? Esas son básicamente las dos reglas que da la ley para identificar. Pero para que sea pública como tal, tiene que llegar al menos 50% por parte del Estado. Si no, no sería una sociedad mercantil estatal. ¿De acuerdo? Vamos a otro concepto diferente, que son los consorcios. ¿Qué son los consorcios? Bueno, los consorcios son pues una agrupación de administraciones públicas que tienen que prestar el mismo servicio. Por ejemplo, funciona con un consorcio de bomberos. Hay pues varios municipios que tienen que prestar en toda la provincia el servicio de bomberos y la forma, digamos, de abaratar el coste es creando un consorcio y desarrollando la actividad a través de, digamos, de esta figura. Su definición, por supuesto, son entidades de derecho público, lo que decir que parte de ellos se crean por derecho público y se rigen por el derecho público. Tienen personalidad jurídica propia y diferenciada. Quiere decir que pueden actuar por sí solos y están diferenciados de las administraciones de las que dependen. Toman sus propias decisiones y demás. Son creadas por varias administraciones públicas, como hemos dicho, y están integradas en el sector público
institucional entre sí o con participación de entidades privadas. Ni todas son públicas ni todas son privadas. Pueden tener pues alguna participación privada, digamos, por objetos privados. ¿Qué actividades desarrollan? Pues actividades de interés común a todas ellas del ámbito de sus competencias. Es decir, lo que hagan todos, lo mismo que hagan todos. Para eso se crea los consorcios. Pueden ser actividades de fomento. Actividades de fomento es lo que hemos dicho, subvenciones generalmente, pero también ayudas, premios y demás. Puede ser servicios prestacionales o gestión común de servicios públicos como los autobuses o el tema de los bomberos. ¿De acuerdo? Os hemos puesto un ejemplo aquí. Hay un consorcio de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de Cádiz. Consorcio público de la Casa del Mediterráneo, consorcio de investigación biomédica. Ejemplo real. Llegamos a otro concepto que son las fundaciones del sector público. Bueno, esta es la misma figura que una fundación privada en la calle, solo que el capital social está constituido con dinero público, al menos parte de él, y en el órgano de control, que son los patronos, debe de estar ejercida, digamos, por el Estado. Si no, no puede ser considerada una fundación pública, perdón. La ley, no obstante, da tres reglas para indicar cuándo estamos ante una fundación del sector público. Si no se cumple cualquiera de estas tres reglas, sería una fundación del sector privado, legalmente constituida, pero no tiene consideración del sector público y por tanto no podría operar en el sector público. Y en la definición que nos da la ley, son aquellas fundaciones creadas bajo los mismos requisitos que las fundaciones del sector público, que el interés general, solo que la diferencia es que los organismos de control o capital social de la fundación están mayormente integrados por la Administración del Estado. Aparte de todo lo anterior, vemos las tres reglas para que consideremos que estamos ante una fundación del sector público. Mira, que inicialmente, es decir, cuando se vaya a constituir, la fundación, el mayor capital de la fundación, ya sea de forma directa o indirecta, aportado por la Administración del Estado. Es decir, la mayor parte, del 50% en adelante, lo aporte el Estado, ¿vale? O si es todo, mejor, porque a lo más a lo que se refiere el apartado A. El B dice que el patrimonio de la fundación esté formado con más del 50%. Siempre me dice, ¿qué se diferencia el B del A? Bueno, el A te habla del momento de constitución. El B te dice que el capital social esté formado, puede ser incluso a posteriori, y si estaríamos ante una fundación del sector público. Y C, que la mayor parte de los derechos de voto de su patronato, que es el órgano de control, les corresponda a representantes del sector público institucional que dependan del Estado. Pues que las tomas de decisiones dependan sobre personas puestas por el Estado, o funcionarios, o cargos directivos, lo que sea. Ejemplos de ello, pues tenemos la Fundación El Aire, la Fundación de la Biodiversidad, la Fundación ICO, Fundación del Mar de Galicia, Fundación SEPI para las víctimas del terrorismo, Fundación Colección TISE y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Vamos a otro concepto totalmente diferente y vamos al de fondos sin personalidad jurídica. ¿Qué es un fondo sin personalidad jurídica? Bueno, pues es una figura que crea el Estado, es como decir un dinero que se independiza de toda autoridad y que se utiliza para pues, satisfacer una potestad pública. Por ejemplo, como un FACE. Un FACE tiene un fondo que es el que paga las clases pasivas, las pensiones de digamos, de los funcionarios. Vale, ¿qué dice la ley? Es una especie de cuenta que se crea para financiar algún aspecto en concreto. Podemos decir que reúne cierto capital en un fondo como tal y mediante esa cantidad, que será una inicial y otras que se van aportando con el tiempo, pues es decir, las aportaciones que va haciendo Muface para poder, digamos, pagar, ¿no? Las características del fondo sin personalidad jurídica, pues es eso, es que no están integrados en ninguna administración, simplemente hay un administrador y es para un fin público. Principalmente, ¿qué extraemos de la ley? Que son creados por ley. Se necesita una ley que autorice su creación. La norma de creación se determina expresamente a su adscripción a la Administración General del Estado, del organismo del que dependan. Solo pueden extinguirse por normas reglamentarias, es decir, la misma norma que la crea las puede, digamos, disolver. Se rigen por lo dispuesto en el régimen jurídico del sector público, es decir, la Ley 40, y por las normas de creación. En las normas de creación, pues se dice cómo va a actuar, cómo va a pagar, cómo va a cobrar, y cómo va a funcionar en general. Y le es aplicable el derecho administrativo
en general. Ejemplos del Fondo sin personalidad jurídica. Pues mira, tenemos el Fondo de Compensación Interportuario, Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, Fondo de Garantía del Pago de Alimentos y Fondos de Garantía Salarial, que este último seguro que a más de uno os suena por el ámbito laboral. Que en las nóminas se hace una aportación mensual y en el caso de que una empresa quiebre, pues digamos que de ahí te dan parte de tu indemnización. Y por último, tenemos las universidades públicas no transferidas, como es la UNED, y es básicamente, no hay mucho que explicar sobre las universidades. Es la enseñanza pública dedicada en un ámbito donde la figura en cuestión puede cobrar el dinero privado de las matrículas. No tiene más. Su definición, realmente la nueva normativa que se publicó de la ley de universidades está intentando sacar de todo esto para que, pese a que sea un organismo medio público, por decirlo de alguna manera, sea lo más privado que pueda, porque las universidades no solo ingresan dinero de la matrícula, sino también publican, realizan investigaciones y de ahí obtienen más financiación que de otro sitio. Y ya para acabar el vídeo vamos a explicar cómo funciona el sector público institucional. De un lado tendríamos la Administración General del Estado. Lo que vamos a expresar es esa descentralización funcional de que hemos hablado anteriormente arriba. De un lado estaría la Administración General del Estado, que sería el ministerio en cuestión o cualquier organismo autónomo. Y justo debajo, esta línea vertical representa la dependencia funcional. Justo debajo estaría lo que es la figura perteneciente al sector público institucional, pues cualquiera de las que hemos hablado anteriormente y, como hemos dicho, tienen una serie de características que es que pues, realizan potestades que requieren participación en el derecho privado, suelen tener capacidad jurídica suficiente, están sometidos a control público, evidentemente, principalmente porque todas reciben dinero público. Tienen sus normas propias, pero también se rigen por normas de derecho público como el derecho administrativo. Su creación, modificación o supresión se tiene que hacer por ley y cumplen funciones de relaciones públicas. La Administración General del Estado, ¿qué tiene con respecto al sector público institucional? Pues asume todas las potestades públicas, se rige por el derecho público, únicamente puede mantener relaciones que se rijan por el derecho público y deben descentralizar las competencias que requieren actuación en derecho privado. Por ello, crean las diferentes figuras del sector público e institucional para que puedan participar, para que al final la Administración del Estado, mediante un instrumento, pueda participar en la vida privada. Es básicamente para lo que existen las diferentes figuras del sector público institucional. Hasta aquí el segundo vídeo. Esperemos que os guste, que os sirva de ayuda y si queréis estar pendiente al resto, tenéis que suscribiros que iremos subiendo hasta el sexto vídeo. Un saludo a todos.